Aquella tarde el cielo sobre Ciénaga de la Sal tenía un color pálido, casi anémico. El viento que soplaba desde el mar Caribe traía consigo un aroma a salitre y a manglar, un aliento frío que se colaba entre las palmeras de coco que se mecían con una lentitud perezosa. El reloj de la iglesia, visible desde casi cualquier punto del pueblo, marcaba un poco más de las 5. En el patio de una casa de paredes de bareque y techo de palma, 2 niños corrían con una alegría desbordante, llevando en sus manos un rollo de hilo y una cometa deshilachada que ellos mismos habían fabricado con periódicos viejos y varillas de caña. Eran Rafa, de 10 años, y su hermanita Nadia, de 7. Sus risas resonaban como el canto de 2 pajaritos que apenas aprendían a volar, una melodía pura en la quietud de la tarde. Corrieron hacia su madrastra, Silvana, para pedirle permiso para ir a jugar al campo abierto que estaba junto a la casa comunal. La mujer estaba tendiendo ropa en una cuerda, su rostro marcado por un cansancio profundo. Observó a los 2 niños con una mirada plana, casi vacía de emoción. «Vayan, pero no se demoren», dijo en un susurro. Rafa sonrió, tomó la mano de su hermana y ambos salieron corriendo por el portón de madera. Silvana se quedó mirando sus espaldas hasta que desaparecieron en la curva del camino de tierra que conducía hacia los cultivos de banano. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el viento se tornó más frío. En el cielo, nubes grises se acumulaban con rapidez, como un mal presagio que amenazaba con descargar una tormenta. Desde la iglesia, las campanas comenzaron a sonar, llamando a la oración del final de la tarde, su tañido solemne rompiendo el silencio del pueblo. Los dueños de las pequeñas tiendas comenzaron a bajar sus persianas metálicas. Los otros niños del pueblo ya habían sido llamados a casa por sus madres. Sin embargo, cuando la bombilla amarilla del porche de la casa de Ramiro se encendió, parpadeando débilmente, Rafa y Nadia aún no habían regresado. Silvana caminaba de un lado a otro en la galería de madera, sus labios temblaban mientras los llamaba en voz baja. «Rafa. Nadia». No hubo respuesta. Su rostro, antes cansado, ahora se había tornado pálido como la cera. De repente, echó a correr hacia la casa del vecino más cercano, gritando con la respiración entrecortada: «Los niños no han vuelto desde la tarde, tengo miedo de que les haya pasado algo». La noticia se esparció como un reguero de pólvora en aquel pueblo pequeño y tranquilo. En cuestión de minutos, el murmullo de voces preocupadas se oía a lo largo de las calles. Los hombres salieron con linternas y machetes, las mujeres con termos de tinto caliente. El intendente Acosta, el jefe de la pequeña estación de policía que vivía no muy lejos de allí, llegó de inmediato. Conocía a la familia de Ramiro desde hacía mucho tiempo. Puso una mano en el hombro de Silvana con suavidad. «Tranquila, señora, los vamos a buscar entre todos». La noche descendió lentamente, un manto negro sin estrellas, salpicado solo por el destello lejano de los relámpagos sobre el mar. El canto de los grillos y las ranas se alzaba desde los canales de riego que bordeaban los bananales. Decenas de vecinos peinaban cada rincón del campo, las orillas del caño y los senderos que conducían a la playa. Entre el sonido de las pisadas en el barro, se escuchaba una y otra vez la misma llamada desesperada: «Rafa. ¿Nadia?». La única respuesta era el silbido del viento que soplaba desde el mar. En la casa, Ramiro acababa de regresar de un viaje de pesca de 2 días. Su cuerpo estaba empapado por una llovizna que había comenzado a caer. Su rostro se tensó al escuchar la noticia de boca de un vecino. Corrió hacia el puesto de búsqueda improvisado en la casa comunal. Cuando vio a Silvana sentada en el suelo, con los ojos hinchados de tanto llorar, le preguntó con urgencia: «¿Qué pasó, Silvana? ¿Dónde están mis hijos?». Ella bajó la cabeza, sus lágrimas volvían a caer sobre el polvo. «Solo dijeron que querían volar la cometa en el campo. Yo les dije que no, pero insistieron. Pensé que volverían pronto». Sus palabras sonaban débiles, ahogadas por los sollozos. Ramiro cerró los ojos, tratando de contener la ola de pánico que sacudía su pecho. Se unió a los vecinos, recorriendo la orilla del caño,
apuntando su linterna hacia los matorrales de bambú, llamando a sus hijos con una voz que ya comenzaba a quebrarse. Cada segundo que pasaba se sentía eterno y doloroso. Cerca de la medianoche, la llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El agua corría por los caminos de tierra, volviendo cada paso resbaladizo y peligroso. Pero nadie se detuvo. El intendente Acosta, de pie en medio de la lluvia con una linterna en la mano, ordenó a 2 grupos que exploraran en dirección al cañaveral y hacia el gran canal de desagüe al final del pueblo. Todos estuvieron de acuerdo en que no volverían a casa hasta que los 2 niños fueran encontrados. En la casa, Silvana permanecía sentada en un rincón, mirando la bombilla que se balanceaba con el viento. Sus lágrimas se habían secado. En su rostro ya no había miedo, solo un agotamiento profundo y algo más, algo indescifrable. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia una foto familiar colgada en la pared. La imagen mostraba a Ramiro, Rafa, Nadia y a ella misma, todos sonriendo en un mismo marco. Pero esa noche, la luz de la bombilla proyectaba una sombra extraña en sus ojos. Alrededor de las 2 de la madrugada, un silencio expectante se apoderó de los buscadores. La lluvia amainó, pero no había noticias. Uno a uno, los vecinos se sentaron, exhaustos, en los bancos de la casa comunal. El intendente Acosta miró la extensión de los bananales empapados por la lluvia y le susurró a uno de sus agentes: si para el amanecer no los encontramos, tendremos que pedir ayuda al equipo de Santa Marta. Ramiro estaba de pie en la orilla de un pequeño arroyo. Sus ojos estaban rojos y su cuerpo temblaba de frío. Miraba la corriente de agua que se había vuelto oscura y turbulenta. Rezaba en voz baja, una súplica desesperada en su corazón. Dios mío, protégeme a mis hijos, por favor. A lo lejos, el viento del mar seguía soplando, trayendo el olor a sal y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Y esa noche, entre oraciones y lágrimas, nadie sabía que las 2 pequeñas estrellas que siempre iluminaban la casa de Ramiro se habían extinguido en el caño seco. El pueblo de Ciénaga de la Sal, normalmente un remanso de paz, se había convertido en un océano de angustia y plegarias. Todos esperaban que la mañana siguiente trajera buenas noticias. Pero detrás de la niebla del amanecer y el murmullo del mar, el destino ya había escrito su propia y trágica historia. La lluvia caía cada vez con más fuerza. En el cielo, solo los relámpagos intermitentes reflejaban las siluetas de la gente que caminaba apresuradamente por los caminos de tierra. Las luces de las linternas se balanceaban en sus manos, perforando la niebla y las gotas de agua. En cada recodo se oían voces llamando a Rafa y Nadia. Esos gritos se mezclaban con el rugido del viento, formando una sinfonía nocturna cargada de desesperación. El intendente Acosta se refugió bajo un viejo árbol de tamarindo a la orilla del camino. Su uniforme estaba empapado, su rostro cubierto de barro. Levantó un pequeño megáfono que había tomado prestado de la casa comunal. Su voz sonaba ronca por el cansancio. Todos los grupos, sigan peinando en dirección al caño. No dejen ni un arbusto ni un canal sin revisar. Los vecinos respondieron al unísono con voces quebradas y volvieron a dispersarse en distintas direcciones. Cerca de los sembradíos, una lámpara de Petromax colgaba de la punta de un palo de bambú. Varias mujeres preparaban tinto caliente y agua de panela bajo un pequeño cobertizo. Ramiro se acercó con el cuerpo temblando. Miró hacia el pequeño caño que ahora se desbordaba por la lluvia. Sus aguas eran negras y la corriente arrastraba con fuerza hojas secas y ramas. Quiso lanzarse a buscar por su cuenta, pero fue detenido por don Darío, su amigo de toda la vida. Cálmate primero, Ramiro. Ya mandamos gente hasta la desembocadura. Tus hijos van a aparecer. No pierdas la esperanza. Ramiro solo asintió, con la mirada perdida en la oscuridad. En su corazón, las oraciones fluían sin cesar. Mientras tanto, en el puesto de búsqueda improvisado en la casa comunal, Silvana estaba sentada en una silla de madera con una manta sobre los hombros. Su rostro parecía agotado, sus ojos rojos e hinchados. Cada vez que alguien llegaba para informar que no había resultados,
ella bajaba la cabeza y dejaba escapar una lágrima. Las mujeres del pueblo intentaban consolarla. Tenga paciencia, doña. A lo mejor los niños solo se perdieron entre los bananos. Pero detrás de su mirada vacía había algo que nadie podía descifrar. Cerca de la medianoche, un rayo partió una palmera cerca de la playa. La luz cegadora hizo que todos se detuvieran por un instante. El intendente Acosta gritó que tuvieran cuidado. Decidió dividir al equipo en dos, el primero seguiría peinando a lo largo del caño principal, mientras que el segundo se dirigiría hacia el canal de riego detrás del cañaveral, un lugar donde el agua solía desbordarse con violencia durante las tormentas. El tiempo pasaba con una lentitud agónica. El reloj del puesto marcaba la 1:15 de la madrugada. La lluvia comenzó a ceder, dejando solo un goteo persistente sobre los techos de zinc. A lo lejos, el ladrido de un perro hizo que varios se giraran, pero no había nada más que las sombras de las plantas de banano danzando con el viento. Ramiro se sentó en el suelo, sujetándose la cabeza. Sentía que cada minuto que pasaba añadía un peso insoportable a su pecho. A su lado, don Darío se puso de pie y miró hacia la casa de Ramiro, que se veía a lo lejos, apenas iluminada. Vio que la luz del salón seguía encendida y la silueta de Silvana se movía detrás de la ventana. Le preguntó en voz baja a un vecino, ¿por qué ya no está buscando con nosotros? El vecino respondió rápidamente, la policía le dijo que descansara, que los vecinos nos encargaríamos. Sin embargo, por alguna razón, esas palabras no tranquilizaron a don Darío. Recordó algo. 2 días antes, Silvana había ido a la tienda de doña Belén a comprar leche y galletas. En ese momento, su rostro le había parecido extraño, pálido pero con una sonrisa forzada. El pensamiento cruzó su mente como un relámpago y se desvaneció, reemplazado por la voz de Ramiro que de repente gritó los nombres de sus hijos. Rafa. ¿Nadia? La única respuesta fue el sonido del agua goteando de las hojas de plátano. En la iglesia, el padre Camilo, que había estado rezando toda la noche, dirigió a los vecinos en una oración comunitaria. El suelo de la iglesia estaba mojado y lleno de huellas de barro. Afuera, algunos jóvenes seguían con sus linternas, buscando alrededor de la cerca de la escuela y en los huertos cercanos. El sonido de las oraciones se mezclaba con el de la lluvia, haciendo que la noche se sintiera aún más pesada y larga. Cerca de las 3, parte de los vecinos comenzaron a flaquear por el cansancio. El intendente Acosta les pidió que descansaran un momento. Sin embargo, Ramiro se negó a irse a casa. Siguió caminando por la orilla del caño, llevando una lámpara de Petromax. Su pequeña luz amarilla danzaba sobre el agua que fluía con fuerza. Cada vez que veía algo flotando, corría hacia ello con una chispa de esperanza, solo para detenerse en silencio al ver que era solo un trozo de madera o una bolsa de plástico. Silvana finalmente salió de la casa. Caminó lentamente hacia el puesto en la casa comunal. Su rostro estaba pálido bajo la luz de la lámpara. Preguntó con voz ronca, ¿ya hay alguna noticia? El intendente Acosta la miró fijamente durante un largo momento antes de responder, todavía no, señora. Pero no nos detendremos hasta que los niños aparezcan. Silvana bajó la cabeza, y sus lágrimas volvieron a fluir. Pero cuando miró de reojo hacia el caño, su mirada estaba completamente vacía, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. El tiempo siguió su curso. Las campanas de la iglesia sonaron para el alba. El cielo en el este comenzó a clarear. Una espesa niebla cubría los sembradíos y el caño. Los vecinos, agotados, se sentaron a la orilla del camino. En sus rostros se reflejaba una esperanza que comenzaba a desvanecerse. El intendente Acosta estaba de pie en el puente de madera, mirando la fuerte corriente de agua. Sabía que si el día llegaba sin noticias, la esperanza se convertiría en una larga y dolorosa oración. Y cuando la primera luz del sol apareció en el horizonte, Ciénaga de la Sal permanecía en silencio. Solo el canto de un gallo rompió la quietud. Los 2 niños que el día anterior corrían por el camino de tierra ahora habían desaparecido sin dejar rastro. En el corazón de cada persona, una pregunta flotaba en el aire,
a donde se habían ido. Aquella mañana la niebla cubría todo el pueblo. El aire era húmedo, frío y olía a barro mojado. El sol aún no había asomado su rostro, solo una luz grisácea se filtraba entre las palmeras de coco a la orilla de los campos. El canto de los gallos se oía a lo lejos, mezclado con el crujido del bambú húmedo por el rocío. Don Darío caminaba lentamente por un sendero, guiando a su vaca. Se dirigía a su parcela cerca del gran canal de riego. Al cruzar un pequeño puente hecho con troncos de palmera, su mirada se detuvo en algo que flotaba entre un denso grupo de jacintos de agua que cubrían la superficie. Al principio, pensó que era solo un saco de plástico arrastrado por la corriente, pero al acercarse, la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Bajo la superficie del agua turbia, se veían dos cuerpos pequeños, uno al lado del otro. Sus ropas estaban intactas, su cabello negro y mojado pegado a sus rostros pálidos. Don Darío se quedó paralizado durante unos segundos antes de gritar, llamando a la gente que estaba cerca. Su voz rompió el silencio de la mañana. Hay unos niños en el caño. Vengan rápido. En cuestión de minutos, los vecinos llegaron corriendo. El intendente Acosta, que acababa de regresar del puesto de vigilancia, corrió hacia el lugar. Vio una escena que le oprimió el pecho. Dos niños pequeños yacían sin vida entre el agua y el lodo. Sus rostros estaban serenos, como si estuvieran durmiendo. Rafa estaba un poco más arriba, con una de sus manos aún extendida hacia su hermana, Nadia, como si en su último segundo hubiera intentado alcanzar su pequeña mano. Todos guardaron silencio. Solo se oía el suave murmullo del agua y el llanto ahogado de una mujer que comenzaba a escucharse. Ramiro llegó unos minutos después. Su cuerpo temblaba, sus pasos eran vacilantes. En cuanto vio los dos pequeños cuerpos, cayó de rodillas a la orilla del caño. Los alcanzó con manos temblorosas, llamándolos por sus nombres una y otra vez. Rafa, Nadia, despierten, mis hijos. Vamos a casa. No hubo más respuesta que el suave chapoteo del agua. Silvana llegó poco después. Al ver la escena frente a ella, soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Sus lágrimas corrían abundantemente. Se golpeaba el pecho mientras gemía. ¿Por qué me dejaron, hijos míos? La gente a su alrededor intentaba calmarla. Algunas mujeres cubrieron los cuerpos de los dos niños con un paño blanco y limpio. El intendente Acosta se quedó a un lado, mirando la corriente de agua que fluía lentamente junto a los pequeños cuerpos. Respiró hondo y dio una orden breve. Aseguren el área, que nadie entre. Llamen al equipo médico del puesto de salud. Mientras tanto, la noticia del hallazgo se extendió rápidamente. En poco tiempo, casi todo el pueblo se había congregado a la orilla del caño. Estaban de pie en fila, algunos rezando en silencio, otros derramando lágrimas. Los rostros de los ancianos, normalmente amables, ahora estaban llenos de una profunda tristeza. Don Darío se quitó el sombrero y se lo puso sobre el pecho, con los ojos húmedos. Le susurró al padre Camilo, que estaba a su lado: pobres criaturas, padre. Apenas ayer los vi volando cometa en el campo. El padre Camilo bajó la cabeza. Su voz era suave. Todo es voluntad de Dios. Solo podemos rezar. El equipo médico llegó media hora después. Los dos pequeños cuerpos fueron levantados con cuidado y llevados a la casa comunal para ser examinados. Todos los siguieron con pasos lentos. Ramiro caminaba detrás, con el rostro vacío, como si su alma se hubiera quedado en la orilla de ese caño. En la casa comunal, los cuerpos de Rafa y Nadia fueron colocados sobre dos esteras de palma. El padre Camilo dirigió una oración. Silvana no paraba de llorar. Su voz era ronca y entrecortada. Nadie sospechaba de ella. Todos asumieron que era el llanto de una madre que había perdido a sus hijos. Varias mujeres la abrazaron, llorando con ella. El intendente Acosta examinó los cuerpos de los dos niños. No había heridas, ni signos de violencia, como si simplemente se hubieran resbalado y ahogado.
Miró a Ramiro con los ojos vidriosos. Quizás se resbalaron mientras jugaban en la orilla. El caño creció mucho anoche. Ramiro no respondió, solo sostenía la mano fría de su hijo. Afuera, el sol comenzaba a asomarse detrás de la niebla. Su luz dorada tocaba los techos de las casas y los troncos de los árboles. Pero para ese pequeño pueblo, la mañana se sentía oscura. El sonido del llanto resonaba por las calles, acompañando los pasos de los vecinos que llevaban los dos pequeños cuerpos hacia la casa para el velorio. Esa misma tarde serían enterrados uno al lado del otro en el cementerio del pueblo. Y entre el llanto, las oraciones y el sonido de las campanas de la iglesia, nadie imaginaba que detrás de esa aparente y simple tragedia se escondía un oscuro secreto que sacudiría a todo el pueblo. Aquella tarde, el cielo de Ciénaga de la Sal se tiñó de un naranja grisáceo. El olor a incienso se mezclaba con la fragancia de las flores de jazmín que llenaban el patio de la casa de Ramiro. En la sala, dos pequeños ataúdes blancos yacían uno al lado del otro sobre unas mesas cubiertas con sábanas. Sus rostros estaban cubiertos por un velo de tul. El padre Camilo estaba sentado a la cabecera, rezando en voz baja. Silvana estaba sentada cerca de los pies de los niños. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos y congestionados. Lloraba desconsoladamente. Su voz, ronca y quebrada, hacía que todos los presentes derramaran también una lágrima. Se aferraba a la tela que cubría a Rafa y Nadia. Hijos míos, ¿por qué se fueron tan pronto? No puedo soportar haberlos perdido. Varias mujeres del pueblo intentaban consolarla. Tenga paciencia, doña. Dios debe tener un plan. La abrazaban, le ofrecían agua de panela. Sin embargo, el llanto de Silvana no cesaba. Siguió lamentándose hasta que se quedó sin voz. En cada sollozo, había una angustia que conmovía a cualquiera, y nadie sospechaba nada. Todos creían que su dolor era sincero. Ramiro estaba sentado en un rincón de la habitación, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Ya no lloraba. Sus ojos estaban secos, pero su mirada estaba vacía. Desde la mañana no había comido ni bebido nada, solo miraba los dos pequeños cuerpos que antes corrían a abrazarlo cada vez que volvía del mar. Doña Belén llegó con una bandeja de tinto caliente y galletas. La dejó en una mesita y le susurró a don Darío: pobre mujer, no ha parado de llorar desde esta mañana. Don Darío asintió lentamente. Un llanto así le pone a uno la piel de gallina, dijo en voz baja. Al caer la tarde, el viento del mar trajo el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la oración. Todos los presentes inclinaron la cabeza. Después de la oración, los vecinos comenzaron a despedirse uno por uno. Solo Ramiro, Silvana y algunos parientes cercanos se quedaron en la casa. Afuera, el canto de los grillos comenzó a oírse. Silvana se quedó sola en la sala después de que todos se fueron. La llama de una vela parpadeaba con el viento. La sombra de la llama danzaba en las paredes de bareque. En su mano sostenía una pequeña pulsera de conchas marinas que pertenecía a Nadia. La miró durante un largo rato y luego cerró los ojos. Su rostro parecía agotado, pero detrás de la tristeza se ocultaba algo indescifrable, como un miedo que intentaba esconder. Don Darío pasó por delante de la casa. Se detuvo un momento, mirando hacia la ventana abierta. Vio a Silvana arrodillada en el suelo, pero ya no oía el sonido del llanto. Solo silencio. Murmuró para sí, quizás ya se le acabaron las lágrimas. Luego siguió su camino. En la iglesia, el padre Camilo volvió a recordar a los vecinos reunidos: esta noche todos rezaremos por Rafa y Nadia. Que nadie hable mal de la familia de Ramiro. Una prueba como esta le puede llegar a cualquiera. Todos asintieron. Creían que esta tragedia no era más que un accidente. Sin embargo, en la pequeña estación de policía al final del pueblo, el intendente Acosta no estaba tranquilo. Estaba sentado frente a su viejo escritorio de madera, mirando el breve informe que acababa de escribir. No había signos de violencia, no había testigos, pero algo no encajaba. Miró un mapa del pueblo,
recordando el curso del canal de riego, su corriente era fuerte y fluía hacia el mar. Si los niños se hubieran ahogado en otro lugar, sus cuerpos deberían haber sido arrastrados mucho más lejos. Pero fueron encontrados en el pequeño caño cerca del campo. Suspiró profundamente. Quizás solo estoy siendo demasiado desconfiado, pensó. Pero su instinto de investigador no lo dejaba dormir esa noche. En casa de Ramiro, Silvana seguía sentada frente a los dos pequeños ataúdes. Afuera, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas se oía a lo lejos. Contemplaba la luz de la vela cerca de las cabezas de los niños. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero en sus ojos, la luz de la vela reflejaba algo que temblaba, como una sombra de un pasado que no quería volver a ver. Ramiro se acercó y le puso una mano en el hombro. Mañana por la mañana los enterraremos en el cementerio junto a la iglesia, dijo en voz baja. Silvana sintió sin hablar. Miró a los dos niños por última vez esa noche. Afuera, la luna apareció detrás de las nubes. El viento del mar se detuvo por un instante, creando un silencio extraño. Ciénaga de la Sal se durmió sumida en el dolor, y nadie sabía que detrás de las lágrimas de una madre había un secreto que aún no había sido revelado. La mañana después del funeral, el ambiente en Ciénaga de la Sal todavía estaba impregnado de luto. Las calles estaban desiertas. Solo se oía el canto de los gallos y el viento que soplaba las hojas en los patios. En casa de Ramiro, el aroma de las flores de frangipani y de las coronas fúnebres todavía llenaba el aire. Sin embargo, en otro lugar, en la fría morgue del Hospital de Santa Marta, los dos pequeños cuerpos que ya yacían inertes se habían convertido en la clave de un misterio. El intendente Acosta estaba de pie frente a la sala de medicina forense. Había llegado con dos jóvenes agentes de policía. Dentro, dos médicos del equipo forense estaban realizando los últimos exámenes antes de redactar el informe oficial. La doctora jefe, la doctora Díaz, miraba las notas en su mano con el ceño fruncido. Negó con la cabeza lentamente. Acosta se acercó. Su voz era baja. Hay algo extraño, doctora. Díaz respiró hondo. A simple vista, parece un caso de ahogamiento. Pero después de un examen más profundo, los resultados son inusuales. Mire esto. Señaló los resultados del examen en una mesa de metal. Dentro de los cuerpos de ambos niños hay muy poca agua en los pulmones. Es una señal de que murieron en el agua, sí, pero sus estómagos están vacíos. Solo hay restos de un líquido dulce y pequeños trozos de galleta. No hay lodo ni agua del caño, que es lo que normalmente se traga cuando alguien se ahoga. Acosta frunció el ceño. Eso significa que no estaban conscientes cuando cayeron al agua. Díaz asintió lentamente. Hay algo más que nos inquieta de los resultados del laboratorio. En la sangre de ambos se encontró diazepam, un tipo de sedante, en dosis altas. Esa sustancia puede hacer que una persona caiga en un sueño profundo y pierda el conocimiento en cuestión de minutos. La habitación quedó en silencio de repente, solo se oía el lento tic-tac de un reloj de pared. Acosta miró los dos pequeños cuerpos con una pesada sensación en el pecho, su corazón latía con fuerza. Si ya estaban inconscientes cuando cayeron al agua, es imposible que se ahogaran por sí mismos. Alguien los hizo dormir primero. Díaz continuó en voz baja. No sabemos de dónde obtuvieron este medicamento, pero la dosis es bastante alta para dos niños tan pequeños. No hay signos de heridas, ni de fuerza, así que lo más probable es que lo tomaran sin saberlo, quizás mezclado en la comida o la bebida. Acosta miró las notas en su mano, restos de un líquido dulce y trozos de galleta. Recordó algo. En casa de Ramiro, Silvana había dicho que esa tarde les había dado a los niños leche y galletas antes de que salieran a jugar. Ese recuerdo se clavó en su mente como una aguja afilada. Sin embargo, no quería precipitarse. Como investigador, sabía que toda sospecha necesitaba pruebas. Le pidió a la doctora que guardara todos los resultados de los exámenes de forma segura y que preparara un informe por escrito. Todos los datos debían ser enviados a la estación de policía de Santa Marta ese mismo día.
Al caer la tarde, Acosta regresó al pueblo con los resultados preliminares del examen. El cielo de Ciénaga de la Sal estaba de un color rojo oscuro, el aire húmedo parecía guardar un secreto. En la casa comunal, Ramiro estaba sentado con don Darío y el padre Camilo. Sus rostros todavía estaban sombríos. Acosta se sentó frente a ellos. Aún no podía revelar todo, solo dijo en voz baja: los resultados del examen no están completos, pero seguiremos investigando. Por favor, señor Ramiro, mantenga la calma y no crean rumores infundados. Ramiro asintió sin hablar. Después de la reunión, Acosta caminó hacia su casa por un sendero. El cielo comenzaba a oscurecerse y, a lo lejos, se oía el llamado a la oración de la tarde. Se detuvo un momento en el puente de bambú que cruzaba el caño donde se encontraron los dos niños. El agua parecía tranquila. Solo flotaban algunas hojas de plátano en la superficie. Pero detrás de esa calma, sabía que había algo que aún no se había revelado. En casa de Ramiro, Silvana estaba sentada en el porche. Tenía un rosario en las manos. Sus labios se movían, rezando. Pero entre las cuentas del rosario, su mirada se perdía en la oscuridad, como si cada oración hiciera que su corazón se sintiera aún más inquieto. Esa noche, el intendente Acosta no pudo dormir. Sobre su escritorio estaban el informe forense y unas notas. La letra de la doctora Díaz era clara: se encontró diazepam en la sangre de las víctimas. Estómagos vacíos, sin signos de lucha. Miró las notas durante mucho tiempo. Afuera, el zumbido de los insectos nocturnos resonaba. Luego cerró el cuaderno y susurró para sí mismo: esto no fue un accidente. Es algo mucho más profundo que eso. Y desde esa noche, la imagen de dos niños pequeños que se durmieron para siempre en el agua comenzó a atormentar sus pensamientos. Detrás del llanto de una madre, quizás había un secreto esperando ser descubierto. A la mañana siguiente, el aire en Ciénaga de la Sal se sentía pesado. El cielo nublado cubría todo el pueblo. El viento del mar soplaba húmedo, trayendo un olor a sal y a tierra mojada. El intendente Acosta salió temprano hacia el hospital de Santa Marta para recibir el informe completo de la autopsia. En su mano llevaba una carpeta de cartón con documentos que podrían cambiar el rumbo de la investigación. En la sala de medicina forense, la doctora Díaz ya lo esperaba. Su rostro era serio, el sonido de sus pasos resonaba en el suelo de baldosas blancas. Le entregó el informe con una mano firme. Hemos vuelto a comprobar todos los resultados, dijo en voz baja. Los niños no se ahogaron estando conscientes. Ya estaban inconscientes antes de que sus cuerpos entraran en el agua. Acosta abrió el informe lentamente. Cada línea parecía añadir más peso a su pecho. Se encontró diazepam en niveles altos en la sangre de ambas víctimas. El líquido en los pulmones indica que todavía respiraban durante unos segundos en el agua, pero no hay rastro de lucha ni signos de pánico. Eso significa que simplemente se durmieron y luego se ahogaron sin oponer resistencia. Acosta levantó la vista, su voz sonaba ronca. Así que primero los hicieron dormir y luego los arrojaron al caño. Díaz asintió lentamente. Añadió en voz baja: también encontramos residuos de un líquido dulce en el estómago. Similar a la leche o a una bebida con sabor a vainilla. No hay comida sólida, solo ese líquido. ¿Es posible que el medicamento se mezclara en la bebida? Acosta miró el informe durante un largo rato, la palabra leche resonaba en su cabeza. Volvió a recordar la noche en que Silvana dijo que esa tarde les había dado a los niños leche y galletas antes de que salieran a jugar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Agradeció a la doctora y salió del hospital. Afuera, el cielo nublado se había vuelto más oscuro. A lo lejos, se oía el sonido de las campanas de la iglesia de la ciudad llamando al mediodía. Se quedó de pie en la acera durante unos minutos, observando el ajetreado tráfico. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si era cierto que a los niños les dieron un medicamento, significaba que alguien los había hecho dormir a propósito, y esa persona tenía que ser alguien muy cercano. Por la tarde,
En la estación de policía de Ciénaga de la Sal, Acosta reunió a sus 3 subalternos. Les explicó con calma los resultados del informe forense. Su voz era baja pero firme. Los niños no se ahogaron por sí mismos. Alguien los dejó inconscientes. Ahora nuestro trabajo es averiguar quién fue la última persona que estuvo con ellos. Uno de los agentes dijo: Intendente, con cuidado. Todos en el pueblo todavía están de luto. No podemos acusar a nadie sin pruebas. Acosta asintió. Sabía que en un pueblo pequeño como Ciénaga de la Sal, un rumor podía extenderse más rápido que el viento. Esa noche, Acosta decidió ir a casa de Ramiro. La casa todavía estaba llena de flores y olía a incienso. Ramiro estaba sentado en el porche, mirando la calle con la vista perdida. Silvana estaba dentro de la casa, según Ramiro, todavía no podía comer. Acosta se sentó junto a él. Estuvieron en silencio durante un largo rato antes de que Ramiro finalmente hablara en voz baja. No sé qué más hacer, intendente. Cada vez que cierro los ojos, todavía veo la sonrisa de Rafa y Nadia. Acosta le dio una palmada en el hombro y dijo con cuidado: todavía estamos investigando todo. Es posible que esto no haya sido un simple accidente. Ramiro lo miró con los ojos rojos. ¿Qué quiere decir? Acosta solo respondió brevemente: todavía no podemos confirmarlo, pero hay algo que no encaja. Rece para que la verdad salga a la luz pronto. No quiso decir más hasta tener pruebas sólidas. Cuando se despidió, vio a Silvana dentro de la casa. Estaba sentada frente a la foto de los 2 niños, sosteniendo un rosario. La luz de una lámpara de aceite se reflejaba en su rostro pálido. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En una fracción de segundo, Acosta vio algo en los ojos de la mujer. Algo que no era solo tristeza, sino un miedo profundo, como el de alguien que esconde algo. La noche avanzó. En su oficina, Acosta releyó el informe forense mientras escuchaba el sonido de las olas a lo lejos. Cada frase del informe era como una sombra oscura que se hacía cada vez más clara. Sin resistencia, sin agua en el estómago, una alta dosis de sedantes. Cerró la carpeta y los ojos. El viento nocturno entraba por la ventana, trayendo el olor salado del mar. En su corazón, una oración silenciosa surgió. Dios mío, si esto no fue un accidente, muéstrame quién es el culpable antes de que este pueblo se hunda en una mentira. Y esa noche, en medio del silencio de Ciénaga de la Sal, el intendente Acosta supo que acaba de abrir la puerta a un secreto más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Al día siguiente, el ambiente en Ciénaga de la Sal parecía tranquilo por fuera, pero en el corazón de todos todavía quedaba la sombra de la pérdida. En la pequeña estación de policía de paredes de madera, el intendente Acosta estaba sentado frente a su escritorio con una taza de tinto ya frío. Frente a él, tenía abiertos sus apuntes del informe forense y las declaraciones de la familia. ¿Releyó lo que había escrito la noche anterior? Toda la información apuntaba a una sola cosa: a los niños les habían dado un sedante antes de ahogarse. Ahora, lo que tenía que confirmar era quién les había dado la última bebida. Alrededor de las 9 de la mañana, Ramiro llegó con su esposa, Silvana. El rostro de Ramiro seguía sombrío, mientras que Silvana parecía más tranquila. Llevaba un velo blanco sencillo, sus ojos estaban hinchados, pero una leve sonrisa nunca desaparecía de sus labios. Acosta los invitó a sentarse. Comenzó a preguntar con un tono suave, como si solo quisiera completar el informe. Señora, solo quiero confirmar de nuevo la secuencia de los hechos de esa tarde. ¿Podría contarme de nuevo, lentamente? Silvana bajó la cabeza, respiró hondo y comenzó a hablar. Alrededor de las 4 de la tarde, los niños comieron galletas y tomaron leche en la cocina. Después de eso, me pidieron permiso para jugar en el campo cerca de la casa comunal. Les dije que volvieran antes del anochecer. Yo estuve lavando ropa hasta pasada las 5. Cuando el sol casi se había puesto y ellos no volvían, empecé a preocuparme y a preguntar a los vecinos. Luego, a las 6, informé al jefe de la junta comunal.
Cada palabra salía de su boca sin dudar, sin pausas. Su tono de voz era plano pero claro, como si estuviera leyendo algo que ya había memorizado. Acosta la observó atentamente. No escribió nada, solo miraba el rostro de la mujer. Detrás de la tristeza que mostraba, había una calma que se sentía antinatural. Cambió el rumbo de la pregunta. Así que está segura de que los niños se fueron solos, sin que nadie los acompañara. Silvana asintió de inmediato. Sí, es correcto. Yo estaba en casa. Incluso a las 5 todavía estaba en la cocina. También llamé a doña Belén para pedirle prestado un poco de arroz. Puede preguntarle a ella, seguro que se acuerda. Ramiro miró a su esposa con tristeza, como si creyera cada una de sus palabras. Acosta solo sonrió levemente y tomó notas en su cuaderno. Después de algunas preguntas más, cerró el cuaderno y les dio las gracias. Cuando la pareja se fue, Acosta no se levantó de inmediato. Miró la puerta que acababa de cerrarse. En su mente, las palabras de Silvana daban vueltas como un eco. Cada frase era demasiado perfecta, como si estuviera medida con una regla. Sin pausas, sin confusión, sin errores de memoria. Recordó sus días en la academia de policía. Uno de sus instructores le había dicho una vez, una persona honesta suele recordar las cosas de forma imperfecta. Duda, se detiene, a veces se equivoca en el orden. Pero una persona que miente a menudo habla con demasiada claridad, de forma demasiado completa, porque la historia ya está preparada en su cabeza. Acosta escribió en una esquina de su cuaderno, palabras demasiado perfectas, expresión plana, tono de voz estable, probablemente no espontáneo. Miró lo que había escrito durante un largo rato y luego respiró hondo. Al final de la tarde, decidió verificar de nuevo la declaración de Silvana. Fue a la pequeña tienda de doña Belén, a la orilla de la calle principal del pueblo. La anciana estaba organizando su mercancía mientras tarareaba una canción. Cuando Acosta la saludó, sonrió y lo invitó a sentarse. Solo quiero confirmar algo, doña. La tarde en que desaparecieron los hijos de Ramiro, ¿recibió una llamada de Silvana? ¿A qué hora fue? Doña Belén pensó un momento y luego respondió, si no me equivoco, fue alrededor de las 4:30. Acababa de terminar de rezar el rosario. Solo me preguntó por el arroz, dijo que necesitaba un poco para hacer la cena. Acosta anotó la hora, 4:30 de la tarde. Luego miró la calle frente a la tienda. Desde allí hasta la casa de Silvana no había mucha distancia, solo 10 minutos a pie. Intentó hacer un cálculo mental. Si los niños se fueron a las 4, y a las 4:30 ya todavía estaba en casa, ¿dónde estuvieron ellos durante esa media hora? Cuando regresó a la estación, ya estaba anocheciendo. El cielo sobre el pueblo era de un naranja oscuro. Los pájaros volaban hacia sus nidos. Acosta se sentó de nuevo en su escritorio y miró el mapa del pueblo colgado en la pared. Trazó una línea desde la casa de Ramiro hasta el campo y luego hacia el canal de riego detrás del cañaveral. La distancia no era mucha, solo alrededor de 1 kilómetro. Susurró en voz baja, si los niños de verdad se fueron solos, ¿por qué nadie los vio jugar en el campo? La pregunta quedó flotando en el aire como la niebla del atardecer que se tragaba la luz del sol. Y esa noche, el intendente Acosta supo una cosa con certeza, detrás del llanto de una madre que parecía perfecto, podría haber una mentira cuidadosamente construida. Ese mediodía, el cielo de Ciénaga de la Sal era gris. El viento del mar traía un olor a sal y a lodo, barriendo las calles desiertas del pueblo. El intendente Acosta estaba sentado en la estación de policía, mirando el cronograma de los hechos en su cuaderno. Cada número y cada declaración parecían piezas de un rompecabezas incompleto. Recordó las palabras de Silvana, los niños se fueron a jugar a las 4. Yo estuve lavando ropa hasta las 5. Y a las 4:30 llamé a doña Belén para pedirle prestado arroz. Todo parecía tener sentido, pero al mismo tiempo era demasiado perfecto. No había lugar para la casualidad en medio de una tragedia tan grande. Acosta se levantó,
tomó su chaqueta y salió hacia la calle principal del pueblo. Decidió hablar directamente con doña Belén una vez más. La pequeña tienda estaba en una esquina cerca del puente de bambú, donde la gente solía detenerse a comprar azúcar o jabón. Frente a la tienda, un viejo árbol de mango daba sombra a un banco de madera. Doña Belén estaba colocando botellas de salsa de tomate en un estante de bambú cuando llegó Acosta. La anciana sonrió amablemente. ¿Va a comprar algo, intendente? Acosta sonrió y se sentó en el banco de madera. No, doña. Solo quería preguntarle un poco más sobre la tarde en que desaparecieron los hijos de Ramiro. Doña Belén se detuvo un momento, mirando a lo lejos, como si intentara recordar. Ah, sí, esa tarde todavía estaba aquí, no había cerrado la tienda. El sol aún no se había puesto del todo. Estaba sirviendo tinto a unos señores que jugaban dominó aquí al frente. De repente, oí el ruido de una moto. Acosta se inclinó un poco. ¿De qué color era la moto, doña? Doña Belén respondió rápidamente. Roja, como la moto que suele usar Silvana. La conozco bien porque la veo pasar por aquí a menudo. Detrás de la moto iban dos niños sentados, muy quietos. Parecían débiles, con la cabeza apoyada en la espalda de la mujer. Pensé que tenían sueño. Acosta miró a los ojos a doña Belén, para asegurarse. ¿Está segura de que fue esa misma tarde? Doña Belén asintió con firmeza. Claro que me acuerdo. Ese día aún no había llovido, hacía mucho calor. Acababa de regar las flores de la entrada. Cuando la moto pasó, incluso la saludé con la mano. Pero Silvana no me miró, solo agachó la cabeza y aceleró. La voz de la anciana tembló un poco. Se fueron hacia el oeste, por el camino que lleva al cañaveral y al canal de riego. Después de eso no los volví a ver. Unas horas más tarde fue cuando se oyó la noticia de que los niños habían desaparecido. El silencio se apoderó de la pequeña tienda. Solo se oía el viento y el roce de las hojas de mango sobre sus cabezas. Acosta miró al suelo por un momento y luego volvió a preguntar, ¿está segura de que los niños no se veían inquietos o jugando? Doña Belén negó con la cabeza. No, estaban quietos, como si estuvieran dormidos. Acosta se levantó lentamente, mirando el rostro de la anciana con respeto. Gracias, doña. Su testimonio es muy importante. Anotó unas pocas palabras en su cuaderno. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas y caía sobre el rostro arrugado pero lúcido de doña Belén. Mientras se alejaba de la tienda, su mente trabajaba a toda velocidad. Si el testimonio de doña Belén era cierto, significaba que Silvana había mentido. No estaba en casa esa tarde. Al contrario, estaba llevando a los dos niños hacia el caño donde fueron encontrados. Y la hora que mencionó la anciana, alrededor de las 4:30, era justo antes de que comenzara a llover. Acosta se detuvo en el puente de bambú que cruzaba el caño. Miró la superficie del agua que reflejaba una luz sombría. Allá abajo, dos pequeñas vidas se habían apagado en silencio. Apretó con fuerza su cuaderno. Cada palabra de doña Belén era como una pequeña luz que iluminaba un oscuro túnel en su mente. Esa tarde regresó a la estación de policía. Su joven agente, Bovea, ya lo esperaba con un montón de papeles. Acosta le ordenó de inmediato que revisara la vieja cámara de seguridad de la casa de don Rono, un vecino cercano a la tienda. Don Rono había instalado una pequeña cámara hacía tiempo para vigilar su gallinero. Quizás ese aparato todavía hubiera grabado algo. Por la noche, cuando vieron la grabación en la estación de policía, la borrosa pantalla en blanco y negro mostró una imagen difusa. En una esquina de la imagen se veía una moto roja pasando lentamente. La silueta de una mujer con dos niños pequeños detrás era clara, a pesar de la distancia. Acosta la miró durante un largo rato. Sentía un peso en el pecho. Conocía esa moto. Sabía quién la conducía. La noche avanzó. Afuera de la ventana de la estación de policía, la lluvia caía lentamente. Acosta estaba sentado solo,
mirando la imagen borrosa en su mano. A la luz de la lámpara, se susurró a sí mismo, la verdad está empezando a hablar, no a través de la boca de los hombres, sino a través de los ojos de quien vio sin querer. La lluvia cayó toda la noche sobre Ciénaga de la Sal. El agua goteaba del techo de zinc de la estación de policía, creando un sonido rítmico que rompía el silencio de la noche. El intendente Acosta seguía sentado frente a la pequeña pantalla de su escritorio, viendo una y otra vez la grabación en blanco y negro. La vieja cámara de don Rono no era nítida. La imagen temblaba, a veces se oscurecía, a veces se deslumbraba por el reflejo del agua. Sin embargo, entre la niebla y las gotas de lluvia, se veía una imagen difícil de negar, una mujer conduciendo una moto roja. Detrás de ella, dos niños pequeños sentados, inmóviles. Acosta detuvo la grabación en un segundo concreto. Aumentó la imagen hasta que se vislumbraron vagamente la forma del rostro y el velo. Aunque borrosa, sabía que era Silvana. No había duda, la postura, el corte del velo y la forma de la moto, todo coincidía. Bovea, el joven agente sentado a su lado, susurró, «Intendente, esto fue grabado alrededor de las 4:30 de la tarde, antes de que empezara a llover». La hora exacta que dijo doña Belén. Acosta asintió lentamente, sin apartar la vista de la pantalla. Sintió que el aire en la habitación se volvía denso de repente. Apagó la grabación y se recostó en la silla. En su mente, todas las piezas comenzaban a encajar. Silvana dijo que los niños se habían ido solos, mientras que la evidencia mostraba que ella los estaba llevando hacia el caño. La hora que mencionó al llamar a doña Belén también se convertía en una coartada falsa y bien elaborada. Había preparado deliberadamente una historia para encubrir sus actos. Acosta se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera. La luz de un poste se reflejaba en los charcos, creando un brillo plateado en el asfalto mojado. En su interior sentía una rabia difícil de explicar. Dos niños inocentes y una mujer que fingía llorar frente a todo el mundo. A la mañana siguiente, Acosta llevó la grabación a casa de Ramiro. La casa de Bareque parecía desierta. Solo se oía el viento golpeando las hojas de plátano detrás de la casa. Ramiro lo recibió con el rostro cansado, los ojos hinchados por la falta de sueño. Miró al policía con una expresión vacía. Acosta habló lentamente. «Quiero mostrarle algo, señor. Pero le pido que mantenga la calma». Abrió una carpeta y sacó varias fotos impresas de la grabación. La imagen era borrosa, pero lo suficientemente clara para reconocerla, una moto roja con dos niños pequeños detrás. Ramiro miró las fotos durante un largo rato, y luego su rostro cambió. La mano que sostenía las fotos comenzó a temblar violentamente. Reconoció la moto de su esposa. Miró a Acosta con los ojos que empezaban a humedecerse. «¿De dónde es esto?» Acosta inclinó la cabeza respetuosamente. «De la cámara de la casa de don Rono. Alrededor de las 4:30. Ramiro no dijo nada. Se quedó de pie, mirando por la ventana hacia la calle por la que había pasado la moto. Recordó cada palabra de Silvana, cada lágrima, cada oración que había pronunciado frente a los cuerpos de los niños. De repente, todo sonaba vacío. En ese mismo momento, en casa de doña Belén, su hija Liliana estaba barriendo el patio. Encontró algo debajo de un arbusto cerca de la cerca, un objeto pequeño, blanco y brillante. Al recogerlo, se dio cuenta de que era la pequeña pulsera de conchas marinas de Nadia. La reconoció porque había visto a la niña usarla a menudo. Liliana corrió hacia su madre mostrándole la pulsera. Doña Belén la miró sorprendida. «¿Esta es la pulsera de la hija de Ramiro? ¿Cómo llegó hasta aquí?» Su tienda estaba en el camino hacia el caño. Doña Belén fue inmediatamente a ver al intendente Acosta y le entregó la pulsera. Al ver el pequeño objeto, Acosta sintió que se le erizaba la piel. La pequeña pulsera perdida se había convertido en un testigo mudo de que los niños habían pasado por ese camino con alguien. Guardó la pulsera en una bolsa de pruebas y dijo en voz baja,
Dios siempre da señales, aunque sean pequeñas. Por la tarde, Acosta regresó a la estación de policía. Colgó las fotos de la grabación en una gran pizarra junto al mapa del pueblo. Trazó una línea desde la casa de Ramiro hasta la tienda de Doña Belén, y luego hacia el canal de riego. El último punto se detuvo en el lugar donde se encontraron los dos cuerpos. La línea era como un hilo rojo que conducía a la verdad. Se quedó de pie durante un largo rato frente a la pizarra, escuchando el sonido del viento de la tarde que soplaba a través de la ventana. El cielo comenzaba a enrojecer en el horizonte occidental. En su corazón, Acosta sabía que la investigación estaba llegando a su fin. Un paso más y todas las mentiras se derrumbarían. Sin embargo, en casa de Ramiro, Silvana seguía sentada en el porche, mirando el mar a lo lejos. No sabía que su imagen en la moto roja había sido grabada y ahora era la primera prueba irrefutable. En su rostro apareció una leve sonrisa, pero detrás de ella había una inquietud que lentamente se convertía en miedo. La mañana en Ciénaga de la Sal se sentía pesada. El cielo estaba nublado, el aire húmedo y el viento del mar soplaba trayendo un fuerte olor a sal. En el patio de la estación de policía, el intendente Acosta estaba de pie con sus dos hombres, Bovea y Durán. En sus manos tenían una orden de registro recién firmada por la Fiscalía de Santa Marta. Ese día iban a registrar la casa de Ramiro Sudarto y su esposa, Silvana Molina. Acosta miró el camino de tierra que se extendía hacia la casa de Bareque. No sentía alivio, solo una tristeza mezclada con determinación. En su corazón, rezaba para que lo que encontraran pudiera responder a todas las preguntas que habían estado flotando en el aire durante tanto tiempo. La casa de Ramiro estaba en las afueras del pueblo, frente a un campo de cocoteros y un huerto de plátanos. Cuando el equipo de policía llegó, Ramiro estaba sentado frente a la casa. Su rostro estaba demacrado y cansado. Parecía confundido al ver llegar al grupo. Silvana salió de la cocina con paso lento, vestida con una falda de tela estampada y un velo negro. Acosta la miró con suavidad pero con firmeza. Señora, hemos venido a registrar la casa. Será solo un momento. Por favor, permítanos hacer nuestro trabajo. Silvana sintió levemente, tratando de sonreír. Adelante, intendente. No tengo nada que ocultar. El equipo de policía comenzó a trabajar. Abrieron cada habitación, revisaron armarios, la cocina y la parte trasera de la casa. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado. El suelo de madera estaba limpio, sin polvo ni barro. Durán, que revisaba la cocina, incluso susurró, «Esto parece recién trapeado esta mañana». Acosta caminó por el patio trasero. Allí había un lavadero y una vieja lavadora en una esquina. Debajo, había un pequeño hueco, lo suficientemente grande como para esconder algo. Se agachó, observó más de cerca y luego llamó a Bovea. «Ayúdame a levantar un poco la lavadora». Cuando levantaron la máquina, apareció un par de botas de caucho de color verde oscuro. El barro seco estaba pegado en el exterior, y parte de la suela todavía estaba húmeda. Un olor a tierra húmeda llenó el aire de inmediato. Acosta miró el objeto durante un largo rato y luego lo recogió lentamente. Observó los rastros de barro que aún quedaban, de un color grisáceo, con pequeñas partículas que parecían trozos de hojas de caña y arena fina. Reconoció ese olor. Era el olor característico de la orilla del canal de riego, detrás del campo, donde se encontraron los cuerpos de Rafa y Nadia. El rostro de Silvana se puso pálido. Se quedó paralizada en el umbral de la puerta, con las manos temblorosas aferradas al borde de su velo. Ramiro la miró confundido. ¿De quién son esas botas? Silvana abrió la boca, pero su voz apenas se oyó. Son unas botas viejas, intendente. Las uso para ir al huerto. Acosta se mantuvo tranquilo. Le hizo una seña a Durán para que metiera las botas en una bolsa de pruebas. Luego se acercó a Silvana. Su expresión era suave pero su mirada era penetrante. Señora, ¿cuándo fue la última vez que usó estas botas? Silvana bajó la cabeza.
Ayer por la mañana limpié el patio trasero, pero no llovió. La tierra no estaba embarrada. Acosta no respondió. Solo la miró durante unos segundos y luego se volvió hacia Ramiro. Señor, ¿ha visto a su esposa usar estas botas últimamente? Ramiro negó con la cabeza. No, yo casi no estoy en casa. Normalmente soy yo el que usa botas para ir al mar, no ella. La casa se quedó en silencio, solo se oía el sonido del viento que pasaba entre las paredes de bambú. Silvana bajó la cabeza aún más, aferrando con fuerza la tela de su falda. Después de que terminó el registro, el equipo de policía se fue, llevándose las botas como prueba. Ramiro se quedó en el porche, viéndolos irse con la mirada perdida. Silvana seguía dentro, sentada en una silla con el rostro pálido. A lo lejos, se oyó el llamado a la oración del mediodía, rompiendo el silencio que flotaba en el aire. En la estación de policía, Acosta colocó las botas sobre la mesa. Volvió a examinar el barro pegado en la suela. Las partículas eran idénticas a la tierra de alrededor del caño. Decidió enviar una muestra al laboratorio de Santa Marta para confirmar la compatibilidad de los minerales y la tierra. Por la noche, llovió con fuerza. Acosta estaba sentado solo en su oficina. La luz de una lámpara de aceite parpadeaba con el viento que entraba por una ventana mal cerrada. Sobre la mesa, las botas, envueltas en plástico transparente, parecían un objeto ordinario. Pero para Acosta, ese objeto hablaba. El barro en su suela guardaba una verdad que no podía ser ocultada. Cerró los ojos por un momento, escuchando el sonido de la lluvia. En su interior, sabía que el siguiente paso lo decidiría todo. Se prometió a sí mismo, por los dos niños que ahora descansaban en la tierra húmeda, que no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz por completo. 2 días después del registro, el ambiente en la estación de policía de Ciénaga de la Sal se sentía diferente. La gran pizarra en la pared, que antes estaba llena de líneas rojas, ahora estaba cubierta de pruebas y notas. Cada foto, cada anotación de tiempo, cada pequeño objeto comenzaba a conectarse, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su forma. El intendente Acosta estaba sentado en su vieja silla de madera, mirando el informe que acababa de llegar del laboratorio de Santa Marta. Los resultados del análisis de la tierra ya estaban listos. Abrió la hoja lentamente. Su corazón latía con fuerza. Lo que estaba escrito en el papel era claro y frío. La muestra de lodo de las botas de caucho pertenecientes a Silvana Molina tiene una composición mineral y un contenido orgánico idénticos a los de la tierra de la orilla donde se encontraron los dos niños. No hay ninguna diferencia. Acosta cerró los ojos y respiró hondo. Esa frase era como una campana que marcaba el final de todas las conjeturas. Ya no había dudas, no había otra posibilidad. Todos los caminos, todas las pistas, todas las pruebas ahora conducían a un solo nombre, Silvana Molina. Se levantó y caminó hacia la pizarra de pruebas. Allí estaba la foto de la moto roja, la imagen de la grabación de la cámara, la pequeña pulsera de conchas y la foto de las botas aún cubiertas de lodo. Debajo de todo, la nota escrita a mano por Acosta era clara, en tinta roja: una persona que conoce la verdad, una persona que miente. Boea entró con una taza de tinto. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en la pizarra. Intendente, ¿entonces es verdad que fue ella? Acosta no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el cielo de Ciénaga de la Sal comenzaba a teñirse de dorado al atardecer. Después de un momento, dijo en voz baja: todas las pruebas apuntan a ella. Pero no podemos confiar solo en las pruebas. Tenemos que escuchar su propia confesión. Esa tarde se formó un pequeño equipo. Iban a llevar a Silvana a la Fiscalía de Santa Marta para un interrogatorio más profundo. La orden de citación oficial ya estaba preparada. Acosta la firmó él mismo. Su escritura era firme pero pesada, como la mano que escribe la verdad, pero que también marca el fin de una vida. Mientras tanto, en casa de Ramiro, el aire se sentía extraño. Desde la mañana, Silvana había estado más callada de lo habitual. Se sentaba en el porche,
mirando las palmeras a lo lejos. A veces sonreía para sí misma, a veces miraba el suelo vacío. Ramiro intentó hablar con ella, pero solo respondía con monosílabos. Cuando el coche de la policía se detuvo frente a la casa, Ramiro se levantó con el rostro confundido. Miró a Costa, que bajó con paso tranquilo. Señor Ramiro, le pido permiso. Solo necesitamos tomarle una declaración más a su esposa. Solo para aclarar algunas cosas. Ramiro asintió lentamente. Miró a su esposa, que seguía sentada en la silla. Silvana se giró, su rostro estaba pálido pero no sorprendido. Se levantó, se arregló el velo y dijo con voz plana, «Está bien, voy con ustedes». El viaje a Santa Marta transcurrió en silencio. El coche avanzaba lentamente por el camino polvoriento y los campos verdes que habían crecido después de la lluvia. Silvana estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana. A sus ojos, los campos de arroz que se mecían parecían olas tranquilas del mar, pero su corazón era un torbellino. En la fiscalía, la llevaron a una sala de interrogatorios. Allí solo había una mesa de madera, 2 sillas y una carpeta con fotos y documentos. El intendente Acosta se sentó frente a ella, mirándola con una expresión suave pero vigilante. Sobre la mesa, todas las pruebas estaban expuestas, la foto de la moto roja, los resultados de la grabación, la pulsera de conchas de Nadia y las botas, ahora limpias después de ser examinadas. Silvana lo miró todo durante un largo rato. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Acosta abrió la carpeta y leyó en voz baja, «Señora Silvana Molina. Los resultados del análisis de la tierra muestran que estas botas contienen el mismo lodo que el del lugar del hallazgo. La grabación muestra su moto roja pasando con los 2 niños alrededor de las 4:30 de la tarde. La pulsera de la niña fue encontrada cerca de la tienda donde fue vista por última vez». Cada palabra que salía de la boca de Acosta era como un golpe. Silvana bajó la cabeza, sus labios temblaban, sus manos se retorcían en su regazo. Intentó hablar, pero su voz se quebró. «No sé, intendente. Yo solo quería que los niños estuvieran a salvo». Acosta no respondió, solo la miró durante un largo rato. En su interior, sabía que la mujer frente a él estaba librando una batalla consigo misma, entre el miedo y el deseo de ser honesta, entre mantener la mentira o confesar una verdad que ya la esperaba en la puerta. Esa noche, después de que terminó el primer interrogatorio, Acosta se sentó solo en su oficina. Afuera, el viento traía el olor húmedo del mar. Sobre la mesa, las pruebas yacían en silencio. Pero era como si le hablaran, cada pequeño objeto tenía una voz. La misma voz que le susurraba al oído que ninguna mentira puede durar para siempre. La sala de interrogatorios de la Fiscalía en Santa Marta se sentía fría esa noche. Una luz fluorescente colgaba, iluminando débilmente la vieja mesa de madera en el centro de la habitación. Silvana estaba sentada en una silla de metal, con las manos temblorosas sobre su regazo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Frente a ella, el intendente Acosta la observaba con calma, flanqueado por 2 jóvenes investigadores que anotaban cada palabra. Acosta abrió la carpeta frente a él y dijo en voz baja, «Señora Silvana, la hemos llamado no para hacerle daño, sino para encontrar la verdad. Sabemos que esto es difícil, pero los 2 niños que se han ido merecen justicia». Silvana bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Respondió con una voz apenas audible. «Yo no los maté, intendente. Yo también los perdí. Yo era su madre. ¿Cómo podría hacerles daño?». Acosta la miró durante un largo rato y luego pasó una página de la carpeta. Sobre la mesa, las fotos de las pruebas estaban ordenadas, la moto roja, la pulsera de conchas, las botas con lodo y el informe de laboratorio que mostraba el sedante en los cuerpos de los niños. «Señora, esto no es una suposición. Todo esto son hechos. El lodo en sus botas es el mismo que el de la orilla del caño. La grabación de la cámara muestra que usted los llevaba esa tarde. No había nadie más en ese camino». Silvana negó con la cabeza con fuerza,
sus lágrimas caían. Esa no era yo, quizás alguien que se parece a mí. Yo estaba en casa en ese momento, lavando la ropa. Acosta mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a tratar con personas que negaban la verdad con lágrimas. Pero esta vez había algo diferente. Podía sentir el miedo real en esa mujer. No solo miedo al castigo, sino a darse cuenta de que su mentira había llegado demasiado lejos. Dijo con suavidad, como un padre que aconseja a su hija: señora, no estoy buscando a quién culpar. Estoy buscando la verdad. Los niños ya no pueden hablar. Pero la tierra, el agua y el tiempo. Usted misma sabe que la verdad no puede ser enterrada para siempre. Silvana se mordió el labio, sus manos apretaban con fuerza el borde de su velo. Sus lágrimas corrían abundantemente, pero su voz seguía siendo firme. No soy culpable. Yo los amaba. Les daba de comer. Les lavaba la ropa. Los acostaba todas las noches. ¿Por qué iba a hacerles daño? Acosta bajó la vista por un momento. Sacó algo de un cajón y lo puso sobre la mesa. Una pequeña pulsera de conchas marinas, todavía húmeda después de haber sido limpiada de lodo, la pulsera de Nadia. Silvana miró el objeto. Su rostro se congeló. Esta pulsera fue encontrada frente a la tienda de Doña Belén, en el camino hacia el caño. No muy lejos de donde la cámara captó la moto roja, dijo Acosta, mirándola directamente. ¿Sabe quién es esta pulsera? Silvana se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros se sacudían violentamente. No pudo responder. La habitación quedó en silencio durante un largo rato. Solo se oía el lento tic-tac de un reloj de pared. Finalmente, Silvana retiró las manos, mirando la pulsera con una expresión vacía. Ya no sé qué decir. Todo el mundo me acusa, pero yo no tenía malas intenciones. Acosta la miró profundamente. ¿No tenía malas intenciones? Pero 2 niños perdieron la vida. No pueden volver. Silvana guardó silencio. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa, mojando los papeles de las pruebas. Cerró los ojos como si quisiera borrar la realidad. Acosta se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era silenciosa, solo se oía el viento y el canto de los grillos. Miró la oscuridad y dijo con un tono grave: señora, sé que alguna vez fue una buena persona, pero a veces el dolor, la envidia o la ira hacen que los seres humanos olviden sus propios límites. Silvana lo miró, con el rostro empapado. No respondió. Sus labios temblaban, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El joven investigador en la esquina de la habitación dejó de escribir, mirando a la mujer con compasión. Nadie volvió a hablar. Después de unos minutos, Acosta regresó a su asiento. Cerró la carpeta lentamente. Señora, le daremos tiempo para que piense. Pero recuerde, la verdad no desaparecerá. Puede que engañe al mundo, pero no puede engañar a su propia conciencia. Silvana lloró desconsoladamente, su voz era ronca. Yo solo quería que fueran felices. No sabía que todo terminaría así. Acosta la miró en silencio. Sabía que esas palabras no eran una confesión, sino una señal de un corazón que comenzaba a cansarse de mentir. Esa noche, después de que Silvana fuera llevada a una celda de detención temporal, Acosta se sentó solo en su oficina. Miró la pequeña pulsera que aún estaba sobre la mesa. En silencio, rezó por los 2 niños que dormían en la tierra húmeda y por una mujer que se estaba ahogando en la mentira que ella misma había creado. La noche en la Fiscalía de Santa Marta se hizo interminable. La lluvia acababa de cesar, dejando un olor a tierra mojada que se filtraba por las paredes de la habitación. Dentro de la sala de interrogatorios, la luz blanca iluminaba débilmente el rostro de Silvana, que ahora parecía mucho mayor de lo que era. Sus ojos estaban rojos, el cabello bajo su velo desordenado. Llevaba más de 7 horas sentada allí, respondiendo a las mismas preguntas una y otra vez. El intendente Acosta seguía frente a ella. Su rostro estaba tranquilo,
pero su mirada era penetrante. No gritaba, no forzaba. Solo repetía la misma frase con una voz suave. Señora, si amaba a esos niños, dígame la verdad. Esa frase resonaba como una oración repetida sin cesar. Silvana miraba el suelo, sus labios temblaban, sus manos apretaban el borde de su velo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no le quedaban lágrimas, solo una respiración entrecortada. No quise matarlos, intendente. Su voz era baja, casi inaudible. Acosta no la interrumpió. Solo la miró sin hablar, dando espacio para que la verdad emergiera por sí misma. Silvana bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron una por una sobre la mesa de madera. Su voz comenzó a quebrarse en medio de los sollozos. Ese día solo quería calmarlos. Estaba cansada. Todos los días oía a Ramiro comparar a esos niños con mi propio hijo. Rafa es un niño inteligente, Nadia es una niña dulce. Todos decían lo mismo. Pero mi hijo, Javier, siempre era considerado el travieso. Se detuvo un momento, respirando hondo. Sentí que no era justo. Quería que supieran lo que se siente ser regañado, lo que se siente no ser querido. Tomé unas pastillas para dormir que me había dado una vecina hace tiempo. Las mezclé en su leche. Pensé que solo los haría dormir mucho tiempo, que no llegaría a esto. Su voz se quebró al final de la frase. Cerró los ojos como si quisiera deshacerse de una imagen que la asfixiaba. Acosta la miró en silencio. Sabía que esa confesión no surgía por la presión, sino de un corazón que ya se había rendido. Los llevé en la moto hacia el campo. Ya estaban dormidos. Sus cabezas se apoyaban en mi espalda. Me detuve en la orilla del caño. El agua todavía estaba alta por la lluvia de la noche anterior. Me senté allí un largo rato, escuchando el sonido del agua. Quería volver a casa. Pero por alguna razón, no pude. Bajó la cabeza aún más. Su voz era casi un susurro. Luego los bajé lentamente. Ya estaban inconscientes. Vi sus rostros, tan tranquilos, como si estuvieran durmiendo. Pensé que volverían a despertar. Pero después de que sus cuerpos tocaron el agua, todo se quedó en silencio. No pude seguir mirando. Me fui. La habitación quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared llenaba cada resquicio de la quietud. Acosta bajó la cabeza y cerró la carpeta frente a él. Sentía el pecho oprimido. En cada confesión de un asesino siempre hay una razón que suena humana. Pero no hay razón suficiente para reemplazar dos pequeñas vidas perdidas. Silvana se cubrió el rostro, llorando en silencio. Me equivoqué, intendente. Sé que me equivoqué. Pero no sé por qué lo hice. Estaba enojada, celosa, cansada. Quería que supieran que yo también era una madre. Yo también quería ser amada, pero en lugar de eso, lo destruí todo. Acosta se levantó y caminó lentamente hacia ella. Puso una mano en su hombro, mirándola con ojos tristes. Señora, Dios siempre abre una puerta para quien quiere ser honesto, pero esa puerta no siempre estará abierta. Silvana lo miró, con el rostro empapado en lágrimas. Asintió lentamente y volvió a bajar la cabeza. Bovea, que tomaba notas en la esquina de la habitación, dejó de escribir, mirándola con los ojos húmedos. Era joven, nunca había escuchado una confesión tan dolorosa. Entre las palabras de Silvana, escuchó la voz de una madre perdida entre la envidia y un amor equivocado. Después de firmar el acta, Silvana se sentó en silencio, mirando la pequeña pulsera de conchas que ahora estaba sobre la mesa. Extendió la mano y la tocó suavemente. Hice esta pulsera con Nadia en la playa esa vez, dijo en voz baja. Sonrió levemente, luego volvió a bajar la cabeza y sus lágrimas cayeron sin sonido. Acosta se quedó junto a la puerta, mirando a la mujer por última vez esa noche. En su corazón, rezó no solo por los dos niños que ya no estaban, sino también por la mujer que ahora estaba destrozada por el pecado que ella misma había creado.
Cuando apagaron la luz de la habitación, solo quedó el sonido de un llanto suave que se perdió con el viento nocturno de Ciénaga de la Sal. Una confesión finalmente nació de un corazón roto, trayendo la verdad, pero también dejando una herida que nunca sanaría. La mañana en Santa Marta se sentía pesada, el cielo era gris, como si también estuviera de luto por lo que estaba a punto de suceder. Frente al Palacio de Justicia, decenas de habitantes de Ciénaga de la Sal se agolpaban. No habían venido por el morbo de ver un castigo, sino para presenciar el final de una historia que durante semanas había llenado sus corazones y conversaciones. Entre la multitud, Ramiro estaba de pie, en silencio. Su cuerpo estaba más delgado, su rostro demacrado. ¿No había dormido desde la noche anterior? En su mano apretaba un pañuelo blanco que solía usar para secar el sudor de sus dos hijos cuando jugaban en la playa. Ahora, ese pañuelo estaba empapado en lágrimas. Cuando se abrieron las puertas de la sala de audiencias, todos se pusieron de pie. Silvana fue conducida al interior con pasos vacilantes. Llevaba el uniforme de prisionera de rayas azules y blancas. Su rostro estaba pálido, sus ojos apagados, su velo arrugado, sus manos esposadas al frente, pero su paso era tranquilo. Ya no había llanto, solo un largo silencio pegado a su rostro. El juez principal comenzó la sesión con voz firme. Leyó el largo expediente de la acusación, repitiendo cada hecho que ya se había revelado en la investigación: la leche con el sedante, la moto roja captada por la cámara, la pulsera encontrada frente a la tienda, las botas cubiertas de lodo de la orilla del caño. Cada frase sonaba como un cuchillo que cortaba lentamente. Silvana bajaba la cabeza, respirando hondo de vez en cuando. Al otro lado, Ramiro estaba sentado en la silla de los espectadores con las manos temblorosas. Cada vez que se mencionaba el nombre de sus hijos, sus ojos se enrojecían. Se mordía el labio, conteniendo las ganas de llorar. Cuando llegó el turno de hablar de Silvana, la sala quedó en silencio. Se levantó lentamente, su voz era baja pero clara. No puedo pedir perdón con palabras, porque no hay nada que pueda reparar mi pecado. Solo quiero decir que me arrepiento, no por haber sido descubierta, sino porque solo entendí el significado de la pérdida cuando ya era demasiado tarde. Varias personas en la sala bajaron la cabeza. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos. El juez la miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja: ¿Es usted consciente de las consecuencias de sus actos? Silvana asintió lentamente. Estoy lista para aceptar lo que sea, señor juez. El fiscal se levantó y leyó la acusación con una voz firme pero temblorosa. Los actos de la acusada se consideran homicidio agravado premeditado contra dos menores indefensos. Basado en la ley aplicable, la Fiscalía solicita la pena máxima para la acusada Silvana Molina. Un largo silencio envolvió la sala. Ramiro se cubrió el rostro con ambas manos. Silvana no se movió. Solo miraba al frente, con los labios temblando. Después de una breve deliberación, el tribunal regresó a la sala. Todos se pusieron de pie. La voz del juez principal resonó con gravedad en la habitación que de repente se sentía pequeña. Basado en las pruebas, los testimonios y la confesión de la acusada, el tribunal declara a Silvana Molina culpable y la condena a la pena máxima de 60 años de prisión por el acto que quitó la vida a dos niños, Rafael Raman y Nadia Raman. Su martillo golpeó la mesa 3 veces. El sonido resonó con fuerza, como si hiciera temblar el aire. Ramiro se desplomó en su asiento, con el rostro cubierto por las manos. Sus hombros se sacudían violentamente. Varias personas corrieron a su lado para evitar que se desmayara. Silvana cerró los ojos por un momento, sus lágrimas cayeron en silencio. Levantó el rostro y miró a Ramiro. Su mirada era vacía pero suave. En su corazón, sabía que no había más palabras que decir, ni más tiempo para arreglar nada. Volvió a bajar la cabeza y fue sacada por 2 guardias. Afuera del edificio, comenzaba a lloviznar. Los habitantes del pueblo estaban de pie a ambos lados de la calle. Algunos bajaban la cabeza, otros miraban en silencio. Nadie se atrevía a hablar. Una anciana, doña Belén,
susurró mientras miraba al cielo, pobres, todo se destruyó por un corazón que no estaba en paz. Ramiro fue el último en salir de la sala. Su rostro estaba rígido, sus ojos vacíos. Caminó lentamente hacia el coche de la policía estacionado en el patio. En el asiento trasero del coche, Silvana estaba sentada con las manos esposadas. Cuando el coche se movió, sus miradas se cruzaron por un instante. No había ira, solo un largo y profundo cansancio. Ese día, el Palacio de Justicia fue testigo no solo de una condena, sino de la destrucción de una familia. 2 niños pequeños se habían ido. Una madre se había perdido a sí misma y un padre viviría con recuerdos que no podrían borrarse. El cielo de Santa Marta esa tarde era completamente oscuro. La lluvia caía con fuerza, tragándose los pasos de todos los que abandonaban el edificio con el corazón apesadumbrado. Solo el sonido de un trueno se oía de vez en cuando, como si cerrara la página oscura de una historia que nunca sería olvidada en Ciénaga de la Sal. 2 semanas después del juicio, el cielo de Ciénaga de la Sal volvió a estar despejado. La lluvia que había caído casi todos los días finalmente cesó. El aire se sentía limpio, pero el corazón de Ramiro seguía nublado. Caminaba lentamente por el pequeño sendero que llevaba al cementerio del pueblo, con 2 ramos de jazmines blancos en sus manos. Sus pasos eran pesados, como si cada piedra en el camino le recordara un recuerdo. A lo lejos, las palmeras de coco se mecían suavemente con la brisa del mar. Las gaviotas daban vueltas en el cielo, descendiendo en picado para pescar en la desembocadura del río. El mundo parecía en paz, pero dentro del pecho de Ramiro, la tormenta aún no había amainado. Llegó al pequeño cementerio detrás de la iglesia. Allí, 2 lápidas blancas se alzaban una al lado de la otra, sencillas pero limpias. Estaban escritos los nombres que le oprimían el pecho cada vez que los leía: Rafael Raman, 10 años, Nadia Raman, 7 años. Debajo, una frase corta estaba grabada: ángeles del cielo que duermen en paz. Ramiro se arrodilló lentamente frente a las 2 pequeñas tumbas. Dejó los jazmines sobre la tierra húmeda y luego limpió el polvo de las lápidas con la punta de su pañuelo. El sol del mediodía reflejaba una luz dorada en el borde de las lápidas, haciéndolas brillar suavemente. Habló en voz baja, su voz ronca por el llanto contenido durante tanto tiempo. Rafa, Nadia, papá ha venido. Hoy el cielo está despejado, pero el corazón de papá sigue nublado. Papá les pide perdón por no haber estado en casa cuando me necesitaban. Papá les pide perdón por haberlos confiado a la persona equivocada. El viento sopló suavemente desde el mar, moviendo las hojas de las palmeras alrededor de las tumbas. Ramiro bajó la cabeza durante un largo rato. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran una por una sobre la tierra que cubría a sus 2 hijos. Entre los sollozos suaves, recordó todos los momentos. Rafa, a quien le encantaba correr por la orilla de la playa con su cometa, riendo a carcajadas hasta quedarse sin aliento. Nadia, que siempre lo seguía desde atrás, gritando para que su hermano la esperara. Sus voces ahora eran solo un eco en su mente. Ramiro respiró hondo y luego habló de nuevo, con más calma. Hijos míos, ya la vi, a su madrastra. Ya ha recibido su castigo. Pero en el corazón de papá ya no hay ira. Porque la ira no los despertará, no sanará esta herida. Miró al cielo, su voz temblaba. Quizás ella estaba perdida, quizás su corazón estaba oscurecido por la envidia y el dolor. Pero papá cree que todo ser humano tiene un lado que puede cambiar si el amor lo hubiera hecho consciente a tiempo. Desafortunadamente, a veces la conciencia llega demasiado tarde. Ramiro se secó las lágrimas y sonrió levemente. Aunque su rostro seguía mojado, susurró como si hablara con el viento. Saben, hijos, desde que se fueron, papá ha aprendido una cosa. No hay nada más valioso que el amor. No la casa, no el dinero, no el orgullo. Porque sin amor, el corazón humano puede convertirse en una prisión para sí mismo. Se levantó lentamente, mirando las 2 lápidas una vez más. Los jazmines sobre la tierra se mecían con el viento, desprendiendo un suave y dulce aroma.
A lo lejos, se oían las voces de los niños del pueblo jugando a volar cometas en el campo. Sus voces hicieron que Ramiro cerrara los ojos. En su mente, podía imaginar a Rafa y Nadia corriendo entre ellos, riendo bajo el sol de la tarde. Sonrió. Quizás en un lugar lejano ya eran felices, corriendo sin miedo, sin lágrimas. Antes de abandonar el cementerio, Ramiro se arrodilló una vez más. Miró las dos lápidas profundamente y dijo en voz baja: papá seguirá viviendo, pero no para olvidarlos. Papá vivirá para recordar, para que ningún otro niño pierda su sonrisa por el odio de un adulto. Se levantó y miró el horizonte que comenzaba a teñirse de naranja. La luz del atardecer caía suavemente sobre su rostro. Sus pasos se alejaron lentamente del cementerio, pero su corazón se sentía más ligero. En el aire, el sonido de las campanas llamando a la oración de la tarde resonaba, llenando el cielo del pueblo con una paz sagrada. En su casa, esa noche, Ramiro se sentó en el porche, mirando el mar. Las olas llegaban lentamente a la playa, trayendo el familiar olor a sal. Encendió una pequeña lámpara de aceite y abrió un viejo álbum de fotos. Dentro había una imagen de dos niños pequeños sonriendo en la playa, sosteniendo una cometa. Sonrió. La vida seguirá, pensó. Pero esta vez no quería mirar atrás con ira. Quería mirar hacia adelante con una oración por sus hijos, por sí mismo, e incluso por Silvana, que ahora esperaba su final en un lugar solitario. Ramiro cerró el álbum y miró el mar. Sobre el horizonte, el cielo de Ciénaga de la Sal se tornó morado y una pequeña cometa parecía volar alto en la distancia. Susurró en voz baja, como si hablara con el viento. Vuelen tan alto como quieran, hijos míos. Papá siempre mirará hacia arriba para que no se sientan solos. Y bajo la luz del atardecer que se desvanecía, la sombra de Ramiro se fundió lentamente con la oscuridad de la noche. Pero en su corazón, dos pequeñas luces seguían encendidas, como un recordatorio de que el amor, aunque nazca de la pérdida, siempre tiene el poder de sanar. La vida a menudo pone a prueba a los seres humanos con la envidia, la ira y la pérdida. Sin embargo, solo el amor y el perdón pueden devolver la paz al corazón. No dejes que la ira ciegue los ojos del alma. Porque en este mundo no hay nada más sagrado que el amor de un padre, una madre y sus hijos.